paz a vosotros, hermanos. Sí tienen idea qué quiere decir el Salmo 31. ¿Perdón? No soy yo. ¿No se oyó? No, acá atrás no. Sí tienen idea de lo que quiere decir o da a entender ese salmo. Así es. Vamos a hablar entonces de la unidad y de la hermandad en la iglesia, porque este es un deber que nos diferencia de todas las demás religiones. Bueno, al menos eso creo, porque pues he conocido iglesias en donde según son hasta ancianos y no sé qué, y andan peleándose a veces con la gente. ¿Sí? Entonces yo creo que necesitamos ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? El Señor Jesús, déjame decir, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, dice, ya no los llamaré discípulos, ahora los llamaré hermanos. Pero yo, ¿qué más? Yo el mayor, dijo. Así. Toma ese lugar. ¿Por qué dijo esto? Yo el mayor. Vamos a ver. Porque en una familia el primogénito de los hijos siempre lleva la responsabilidad de la demás familia. Si llegara a faltar el padre, el responsable de esa familia sería el hijo mayor, y al cual también los otros hermanos tenían que obedecer. Y de eso no creo que yo les esté mintiendo, ustedes lo pueden encontrar en las palabras de Dios. ¿Sí? Entonces, el primogénito era el que tenía prácticamente el mando, y el que, si el padre vivía, lo heredaba para darle el poder precisamente a ese hijo mayor. ¿Sí? Y por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, yo el mayor. Pero también, tanto así era la responsabilidad del Señor Jesús, que el mismo Padre Celestial le encomendó una misión. ¿Cuál es, hermanos? Predicar su evangelio. Dice ahí en Pedro, dice que fue muerto desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué creen ustedes que haya dicho esto el apóstol Pedro? Porque tenía esa misión de morir por la humanidad. ¿Sí? Fíjense el amor de nuestro Dios. Ustedes lo saben ahí en Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Por esto, precisamente, fue muerto desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Porque traía esa responsabilidad de salvar precisamente al mundo. ¿Sí? Bueno, pero iniciamos con una lectura también que fue ahí en el Salmo 133, y también vamos a analizarla. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en él. En las familias, yo creo que sí hay diferencias entre los hermanos. En una familia así de sangre, hay diferencias. No todos piensan igual, pero tienen que vivir como unidos, ¿sí? Sin tener pleito. Y es así también como nuestro Dios compara a la iglesia. ¿Sí?
es una familia. Dice entonces, igualmente uno es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, que desciende desde la cabeza hasta sobre la barba y hasta el borde de las vestiduras. Eso es la unción que Dios da. Pero ¿por qué? Porque dice que allí en esa familia unida, donde no hay disensiones de ninguna manera, allí envía Dios bendiciones que y vida eterna. Cuando nosotros logremos esa unidad y no haya disensiones entre nosotros, vamos a lograr esas bendiciones. Eso debe haber en nuestra familia, pero si en nuestra familia de sangre no hay, ¿cómo va a haber dentro de la iglesia? Eso es lo que tenemos que analizar hoy. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 1:10, ustedes conocen perfectamente ese pasaje. En muchas ocasiones se dice ese pasaje. ¿Sí? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Será posible esto? Sería la pregunta. Es difícil, ciertamente, pero sí puede ser posible. Y volvemos otra vuelta a la palabra que siempre nos lleva y dice, ¿llegaremos a ser perfectos? Pues si no somos perfectos, no vamos a lograr el reino. Y son estas las condiciones que Dios nos pone a veces. Esto tienes que hacer, y en cuanto lo hayas logrado, como aquel que va en primer año, va a primaria, primero al kinder, luego a primaria, y así va como por etapas. Así somos nosotros como cristianos, cuando iniciamos nuestra vida cristiana. Vamos pasando por etapas hasta lograr algún día la perfección, porque en ese proceso estamos. ¿Sí? Entonces dice que seamos todos de un mismo parecer. Allá en Juan 17, sí saben de qué les estoy hablando. ¿Sí han leído esa porción? ¿Alguien me dice que sí o que no? ¿O no lo ha leído? Juan 17. En ese capítulo de Juan 17. Bueno, vamos a leer una parte. En el verso 11, vean lo que el Señor Jesús decía. ¿Sí? Dice así: yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean, ¿qué, hermanos? Una cosa como también nosotros, es decir, así como Cristo y Dios eran una sola cosa, de un mismo parecer, no una misma persona, no confundamos eso, pero de un mismo parecer, un mismo objetivo, sí era el Señor Jesús y nuestro Padre Celestial. Por eso lo dice aquí, para que todos sean una cosa como también nosotros. Y así, si seguimos leyendo, dice así, voy a leer desde el verso 21 de esta misma porción, este capítulo, y van a ver dice, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros, ¿cómo debiera ser nuestra forma de ser? Porque si nosotros nos disgustáramos aquí, o nos vieran con malas acciones,
por ejemplo, que yo, pues, le grito a mi esposa y que o me ando peleando con los vecinos, o entre mis hijos hay esa disensión entre que no hacen lo que yo quiero, o lo que debe ser, más bien no lo que yo quiero, sino lo que debe hacerse. Y los vecinos se dan cuenta, ¿qué hablarían de nosotros? Mira eso, y se dicen ser cristianos. ¿Cuánto más en una iglesia? Porque aquí cantamos himnos, leemos la palabra de Dios, la predicamos y todo eso, y los vecinos que nos oyen, pues saben que estamos hablando de las cosas de Dios. Y si nos ven peleando allá afuera, simplemente con el mal carácter a veces que mostremos, con eso se van a dar cuenta de que no somos tan buenos cristianos, ¿o no? Eso es lo que tenemos que cambiar a veces en nosotros, ¿sí? Dice ahí, y yo, a ver, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado como también me has amado, como tú me has amado. La verdad, cuando uno lee estos pasajes así, dice, no, pues la verdad Dios me la pone difícil. A veces es difícil dominar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros hábitos. Estamos acostumbrados a veces a gritar y es difícil a veces, pero también habría que analizar, porque si alguien grita y está fuera del orden y no es correcto lo que quiere, entonces también habría que analizar. Mira, ¿estará bien? O nomás grita por gritar. Yo creo que eso es lo que debiéramos también nosotros analizar. Y a veces no juzgar porque es, ay, cómo es hermano, cómo es enojón, cómo es gritón, no le parece nada, maltrata a su esposa, pero la esposa ¿qué hace? También, ¿no? ¿Está conforme a lo que la palabra de Dios dice? ¿O le grita nomás porque está acostumbrado a gritar? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que analizar como parejas, como iglesia, como vecinos, todo eso tenemos que hacerlo para que haya unidad. Y yo lo que más procuro es que haya unidad en la iglesia, hermandad, eso es lo que decía. Vamos a ver qué dice ahí el apóstol Pablo en Filipenses 2, versos 2 al 5. Dice así. Del 2 al 5 dice así: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando inferiores los unos a los otros. Aquí es donde nosotros también, a veces como el ministerio que somos, debemos analizar, ponernos a la par con nuestros hermanos, no porque yo soy el ministro, el diácono, el obrero o el ayuda, yo tengo derecho a gritar o tengo derecho a decir esto es lo que se hace aquí porque así lo mando yo. Yo creo que no. Vamos a analizarlo. Si alguien tiene, por decir así, una propuesta, pues vamos a analizarlo. Yo siempre les he dicho a mis hermanos el consejo. Para mí el consejo es como un círculo.
Todos al parejo, porque está compuesto por ministros. Todos al parejo. Y si alguien vierte una opinión, todo el consejo o todos los ministros tienen que analizarlo. Si es correcta y si no, desecharla. Pero tiene que haber un acuerdo. Y no porque yo la proponga, porque soy ministro, tiene que hacerse lo que yo digo. Eso es lo que a veces no cumplimos. Y eso es lo que se debiera hacer para que exista siempre esa hermandad, esa igualdad dentro del ministerio. ¿Qué, hermanos? Romanos 12, dice así. Voy a leer del verso 2, del 3. Romanos 12, verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y luego nos pone el ejemplo de un cuerpo, cómo la iglesia se conforma con miembros en operación. Eso es lo que pone. Pero nadie puede decirle, por ejemplo, a este dedo, porque es pequeño, y a lo mejor dice, no, pues no nos sirves, mejor córtalo. ¿Usted se lo cortaría? A veces decimos, ay, ponemos, ¿para qué serán los vellitos que Dios nos puso? Hay unos que tienen las manos así, bien velludas. Dice, ay, ese mano está tan velludo que... ¿Saben por qué nos puso Dios esos vellitos? ¿Se dan una idea para qué? ¿Alguien tiene una idea para qué puso Dios ese velito ahí? Para detectar cualquier cosa nociva a la piel. Si un mosquito se le va a parar allí, con solo tocar el vellito usted siente la sensación y se lo espanta a poco menos. Y vean qué insignificancia un vellito de nuestra piel. Cuanto más un miembro de la mano, un dedo, un oído, todo eso. Todo lo que Dios nos puso en el cuerpo nos sirve. Y así cada hermano, desde el más pequeño hasta el más grande, también puede dar el servicio a Dios. Pero no todos pensamos es igual, eso es el problema, ¿sí? Yo he leído en el libro de los Hechos que da una historia casi como de 32 años, el libro de los Hechos. ¿Sí? Desde que una iglesia gloriosa, ¿se acuerdan allí en los 120 que estaban en aquel monte alto? Desde ahí se inició la iglesia. Porque cuando el Señor Jesús inició a predicar el Evangelio, los apóstoles, Él los mismos los llamó, los trajo, ¿sí? Para que predicaran. Y de eso salieron esos 120 que se reunieron cuando el Señor, después de que murió, ahí se reunieron. Y ahí fue investida la iglesia del Espíritu Santo.
¿Ustedes creen que de ahí seamos nosotros? ¿Esa sea la historia de la iglesia de Dios? Yo no tengo duda. La verdad, para mí no existe ninguna duda de que esa fue la iglesia primitiva donde empezó a crecer. Y así lo van mencionando en el libro de los Hechos, cómo va creciendo la iglesia. Después tuvo que haber una persecución y inclusive se peleaban entre ellos mismos porque algunos eran servidores, o sea, los de los mismos discípulos eran servidores para las mesas, y dice, y la palabra de Dios está estancada, mejor vamos a nombrar. Ahí ustedes ven en el capítulo 7 también de Hechos, en donde nombran, dicen que son los 7 diáconos. Pues, quién sabe, yo todavía estoy con las dudas. Porque si hubieran sido los 7 diáconos, hubieran sido diáconos los que nombraron allí, esos diáconos, esos varones podían bautizar. Y aquí, con nosotros, no aceptamos eso. Digo, no aceptamos, me incluyo entre ellos porque también soy un ministro, ¿sí? Pero para mí, yo he expuesto este tema de que un diácono sí puede bautizar y ungir al sacerdote, incluso casar. Lo único que sí no podría hacer un diácono es volver a nombrar un ministro. Nombrar ministro a otro, de otro diácono a otro que dijera, no voy a nombrar ministro porque él no lo es. Sería lo único que no puede hacer un diácono. Esa es mi propuesta, mi forma de pensar, pero como no se aceptó, ahí queda. Pero si debiéramos analizarlo, yo pienso que sí, porque aquí dice, por ejemplo, en este capítulo 7, hay un subtítulo, si ustedes lo ven, algunas Biblias lo traen, en la parte de arriba, ¿qué dice? Elección de los 7 diáconos. Así es, elección de los 7 diáconos, ¿sí? Entonces, si no lo, más bien es el capítulo 7, perdón, es el 6, sí, ya lo oí. ¿Sí? Entonces, bueno, pero ya ese es otro tema, hermanos. Estábamos en la unidad que debe haber dentro de la iglesia y la hermandad entre todos nosotros. ¿Qué dice Hechos 4:32? Quiero que lo veamos. 4:32 a 34 dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido. Dígame quién en este tiempo vende su casa y dice, hermanos, a ver, ¿para qué les sirve este dinero? ¿Verdad que ya no? No, hermano. Por eso yo creo que esa iglesia era la más bendecida por Dios. Porque hacían todas, dice que tenían todas las cosas en común. Vamos a ver un poquito atrás y vamos a ver que sí. A ver, ¿dónde vi esta parte? El capítulo 5 habla parte de ello. Más un varón llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una porción. No, bueno, pero en esta parte de este capítulo, creo que es el capítulo 2.
está fallando la memoria, hermanos, así que eso sí ya es peligroso. Bueno, pero sí, ustedes van a encontrar en estas porciones aquí de este libro, una parte donde dice que todos tenían las cosas en común. En común quiere decir que todos eran iguales para ellos. No había ni alguien que se creía el más ni el menos. Aquí está, es el verso 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ya lo leí y no me acordaba. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas eran comunes. ¿Sí? Es decir, todo lo que poseían eran del uno para el otro y no había necesitados en esa parte. ¿Sí? Y así, si había esa unidad en que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, o que todas las cosas son de nosotros, ¿cómo podría haber disensiones entre ellos? Pero ¿saben por qué entró la maldad? Y la desconfianza después. Eso podemos leerlo ahí en el capítulo 5. Dice, mas un varón llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una posesión y defraudó el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, él prometió vender la heredad, vender su casa o lo que fuera, venderla y dar lo que le dieran por ella. ¿Qué hizo? Pues se puso de acuerdo con la mujer. Y dijo, ¿sabes qué? Porque mucha cantidad, ¿cómo vas a dar eso? Como una hermana, en una ocasión, un hermano recibió su ordinario y agarró y metió en su sobre 5,000 pesos de diezmo y ofrenda. Y la hermana le dice, ay, estás loco, tú puedes dar 5,000 pesos. Puso luego como Zafira pretextos por qué daba 5,000 pesos de diezmo. Y eso a veces nos pasa a nosotros. A veces, mira, tus hijos andan descalzos y tú quieres muy cumplir con el diezmo. Y tú esto y tú lo otro, y mira cómo estamos, fíjate alrededor que nos falta. ¿Acaso si cumplimos con las cosas de Dios, Dios no proveerá? Sería la pregunta. Tenemos que tener fe, ¿sí? Porque estas cosas sucedieron así en la antigüedad, en la primera iglesia, pero también sucedió lo mismo que nos ha sucedido a nosotros con aquel hermano que ya a veces ni su nombre quiero mencionar, que nos haya despojado de algo que yo creo que nunca puso ni siquiera un tabique. Así. ¿Quién sabe cómo las autoridades se van por lo que, no sé, qué tipo de leyes? Pero yo le hubiera preguntado, oye, ¿y usted construyó ese templo? ¿Ustedes cooperaron para él? A ver, tráiganme papeles donde conste de que ustedes cooperaron para adueñarse de ese templo. Así lo hubiera hecho, pero solo Dios sabe por qué pasan las cosas también. ¿Sí? Por eso hay la desconfianza en nosotros a veces y ya no cumplimos con lo que Dios quiere. ¿Sí? Dice, hoy en día falta unidad para tener también el poder cristiano. Vean, yo pienso que como no cumplimos con Dios
como aquellos hombres de la era apostólica que nomás oraban, decían, pedían y se cumplía lo que ellos decían. Pedro no tuvo potestad de aquel hombre que se sentaba ahí junto al templo de la Hermosa. Está en el capítulo 3, creo, de los Hechos. Sí, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora nona de la oración, y un hombre cojo de nacimiento era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esto era lo que hacía aquel hombre, ¿sí? Porque no lo tenían que traer caminando, porque no podía caminar. Y ahí lo dejaban, y a lo mejor hasta era un negocio para los que lo llevaban, como hoy en día también así hacen, ¿sí? Hasta alquilan niños y luego los drogan para que todo el día el niño esté durmiendo y se paran en las esquinas a pedir dinero. Ahora no sé si han visto lo moderno, porque casi en muchas esquinas hay en donde hay personas así que ni son salvadoreñas, ni hondureñas, ni de toda esa parte del sur, pero ya hay muchos vivos de aquí de la ciudad o que vienen de fuera por ahí y se paran también a pedir, que vienen pues de migrantes y piden para que se les dé para seguir su camino. Y esas personas luego viven debajo de los puentes, ¿eh? No los que vienen de migrantes, porque ellos sí traen necesidad y se ven, ¿sí? Pero los otros no. Los otros ya nomás andan con le llama aquí la mona, así, pidiendo que si le dan pues, para seguir su viaje a los Estados Unidos. Fíjense hasta dónde ha llegado la maldad. Y así como ellos, también muchos limosneros o personas que hay, también andan timando a la gente. Y todo por eso también dice la palabra de Dios, que se ha resfriado nuestra caridad, ¿o no? Sí, porque ya lo sabemos. Yo a veces, la verdad, yo lo doy. Y a veces, como que la conciencia me remueve y digo, a la fuerza si lo necesita, ya extiendo la mano para darle algo. Pero yo le he pedido a Dios que me dé una señal, que ese Espíritu de Dios nos diga a quienes verdaderamente les hace falta para darles. Porque yo no soy tan fácil, disculpen, hermanas. Y yo he visto que hermanos sí son muy dadivosos, gracias a Dios, pero también tienen, ¿sí? Y a lo mejor por eso tampoco tengo yo, porque no doy. Ahí está. Entonces, dice así. Nos falta entonces tener ese poder para poder levantar a los que están enfermos, como Pedro a ese cojo. Dice, la unidad, la hermandad y la santificación es un deber en la iglesia de Dios. ¿Usted qué cree? Yo le haría esa pregunta. ¿Usted qué cree? La unidad, la hermandad y la santificación nos hace falta en la iglesia de Dios. ¿Sí o no? Bueno, yo les preguntaría por qué. Pero vamos a ver lo mejor de ese. El Señor Jesucristo oró por ella ahí en Juan 17 que ya leímos, ¿sí? Ya te leímos también el verso 21 al 23 en donde dice que Él quería que fueran una sola cosa como Él y el Padre. ¿Lograremos esto? Dice, pero la verdadera unidad la encontramos en Juan 13, vamos a ver. Juan 13, verso 34 y 35. Si lo encuentran primero que yo, leanlo, pero aquí está. 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros.
¿Para qué? Sería la pregunta. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos hacia los otros. Este es el mandamiento del Señor Jesús. ¿Se cumpliría en nosotros tener amor por todos y por cada uno de nosotros? ¿Quién sabe? Fíjense tanto así que, por ejemplo, yo no vengo seguido aquí, pero empezaríamos por conocer por nombre a nuestros hermanos. ¿Cómo se llama cada uno de los hermanos? A veces